del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: estén atentos y despiertos, porque no conocen el día ni la hora. Será como un hombre que se va de su casa y se la encarga a sus sirvientes, distribuye las tareas y al portero le entrega lo que vale. Así pues, del mismo modo ustedes estén prevenidos, porque no saben cuándo va a llegar el dueño de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo en la mañana, que al llegar de repente no los sorprenda dormidos. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos: estén prevenidos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy, hermanos y hermanas, domingo, día del Señor, un nuevo ciclo de lecturas. Ya hemos caído en el ciclo B del año litúrgico. El tiempo no es el ordinario, el tiempo es el tiempo de Adviento, 4 semanas de preparación para celebrar el nacimiento de Cristo. Vamos a estar sumergidos, hermanos y hermanas, en bendición de lectura para nuestras vidas. Recuerda que el Adviento tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo y a la misma vez es un detalle de esperanza. Hoy vamos a estar tratando el tema de la esperanza en la palabra de Dios. Hoy tenemos como evangelio a San Marcos, que es con quien vamos a estar compartiendo este ciclo B. San Marcos capítulo 13, versículos 33 al 37, hermanos y hermanas. Y ahí, palabras de preparación, de vigilancia ante la venida y el día de Cristo. Tema que tal vez nos sirva de idea fuerza para este primer domingo del tiempo de Adviento, hermanos y hermanas. Tenemos que recordar que la esperanza es lo que mantiene el tono de la fe. Vamos a pensar en eso hoy, un domingo de esperanza, un domingo donde se nos pone a pensar en la esperanza. La esperanza es lo que mantiene el tono de la fe en nuestras vidas. Ya sabemos lo que pasa cuando no hay esperanza, y hoy vamos a estar hablando por lo menos de varios temas por los cuales podamos estar perdiendo la esperanza, hermanos y hermanas, renunciando ante la esperanza, y por eso el tono de nuestra fe es un tono vago, hermanos y hermanas. Es un tono que casi ni se escucha ni se oye, muy flojo, muy frágil, muy débil, y tenemos problemas en la fe. Así que vamos a llenar el tono de la fe, hermanos y hermanas, con mucho entusiasmo y con mucho ánimo, porque hemos comenzado el nuevo año litúrgico y aquí hay mucho que esperar en el nombre de Dios. Estén prevenidos, termina la lectura de hoy hablándonos, hermanos y hermanas, acerca de la venida del Señor. Adviento nos lleva a pensar en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque celebramos la Navidad y esa es la venida del Mesías, la venida del Hijo de Dios, que ya ocurrió hace 2000 años atrás. No obstante, Jesucristo ascendió a los cielos y luego prometió que iba a regresar. El Adviento también nos va a hablar de esa segunda venida de Cristo juez, de Cristo, el día de Cristo, en el que llegará el fin de la historia de la humanidad. Entonces estamos ante la primera venida de Cristo, ante la segunda venida de Cristo, y nosotros estamos en ese intermedio, hermanos y hermanas, en un periodo intermedio de que Cristo ya llegó y lo estamos esperando. Y estas palabras son para nosotros lo que estamos esperando, la segunda venida del Señor, y desde luego hemos visto que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar listos, porque, hermanos y hermanas, ciertamente lo que se acerca con la segunda venida de Cristo es el final, para comenzar algo nuevo, pero distinto al mundo, distinto a lo que vivimos nosotros hoy en día. Entonces, hoy Cristo nos pone una parábola, hermanos y hermanas, acerca de este hombre que se va de la casa y deja a un portero encargado para que vigile en la espera del Señor, y que tengan cuidado que no nos sorprenda y nos coja desprevenidos, tal vez haciendo lo que no teníamos que hacer. Pues, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que sucede en la vida en torno a lo que esta parábola nos quiere advertir? ¿Qué sucede cuando no sabemos el día y la hora? Y aquí lo hemos discutido, porque a veces estos temas nos ponen a pensar qué día será y el lugar. Y hemos acordado durante un tiempo atrás, no estemos detrás de cálculos.
día, fecha, hora, momento. No estemos a través de localizaciones, donde será, en el monte, en el valle, en la montaña, dónde va a ser. No estemos detrás de nada de eso, hermanos y hermanas. No sabemos el día ni la hora. Y cuando uno no sabe el día y la hora de algo, hermanos y hermanas, se puede correr un peligro. Porque al no saber el día y la hora de algo, empezamos a vivir como si Dios no estuviese en la casa. Empezamos a vivir como si Dios no regresara. Algunos hermanos y hermanas, como el Señor se fue y no ha vuelto y ha tardado y hace 2000 años que dijo que volvía y no ha llegado, empezamos a vivir en el mundo y en la humanidad como si el Señor no estuviese en la casa. Algunos empiezan a sentirse hasta abandonados por parte de Dios porque Él no llega. Muchos se sienten huérfanos como hijos porque el Padre no llega. Otros sienten como una ausencia por parte de Dios porque no llega. Empieza a haber un desánimo en la gente porque Dios no llega. Hermanos y hermanas, estamos hablando de esperanza ante el día que no sabemos, la hora que no sabemos, la localización que no podemos hacer cálculos. Aquí lo importante para tú tener el tono adecuado en la esperanza, para mantener la fe en la segunda venida de Cristo y con todas las bendiciones que recibimos aquí ahora, antes de que Él venga, de lo que tenemos que hablar, hermanos y hermanas, es de empezar a vivir como si el Señor no se hubiese ido. Vamos a ponernos eso en la mente en el primer domingo del tiempo de Adviento, donde la esperanza mantiene el tono de nuestra fe. Y queremos una fe, hermanos y hermanas, como el grano de mostaza. Queremos una fe, hermanos y hermanas, que es una semilla que cuando brota y empieza a germinar es fuertísima y parece un arbusto y parece un árbol, hermanos y hermanas, bien fuerte. Por lo tanto, la esperanza y el tono que mantiene nuestra fe en la esperanza, hermanos y hermanas, es: vamos a hacer ese ejercicio. Te lo recomiendo para este Adviento. Vamos a vivir en la vida como si el Señor no se hubiese ido. Vamos a tener presente, hermanos y hermanas, que Jesús viene todos los días. Que Jesús está con nosotros todos los días. En ese periodo intermedio que estamos esperando la venida del Señor, hay una venida espiritual para nosotros, hermanos y hermanas, y nosotros no podemos ni sentirnos abandonados, y por eso perdemos la esperanza, ni sentirnos huérfanos, ni sentirnos que Dios está ausente del mundo de la vida y empezar a caer en este desánimo, hermanos y hermanas. Dios no se ha ido definitivamente. Dios no se ha ido para desentenderse en la persona de su Hijo Jesús. Quiero que hagamos ese ejercicio porque esta parábola trata acerca de eso. Se fue, no viene y como que yo hago lo que quiero porque el Señor parece que nunca va a venir. Que no nos coja por sorpresa. Estemos prevenidos, hermanos y hermanas, en lo que pide esta parábola. La parábola que es pequeñita, la que presenta el Evangelio, es de vigilancia, sobre todo, ¿no? La vigilancia nos va a poner a buscar, hermanos y hermanas, dónde está el fallo. ¿Por qué mi esperanza no mantiene el tono de la fe? ¿Por qué mi matrimonio no mantiene el tono de la fe? ¿Por qué mi familia no mantiene el tono de la fe? ¿Por qué mi iglesia no mantiene el tono de la fe? ¿Por qué mi comunidad cristiana no mantiene el tono de la fe? ¿Por qué mi vida apostólica, en mi grupo apostólico, no mantiene el tono de la fe, hermanos y hermanas? La esperanza mantiene el tono de la fe. ¿Será que la gente está perdiendo la esperanza? ¿Cómo se pierde la esperanza? El Adviento llama a la esperanza para que las cosas vayan mejor, hermanos y hermanas, y el tono de la fe sea un tono que haga descender toda la bendición por parte de Jesús el Señor. Miren, una de las cosas que pasa cuando se pierde la esperanza, número uno, nos dejamos absorber por los problemas diarios. Ahí perdemos la esperanza. Adviento, para que recobres esperanza, para que tengas el tono adecuado de la fe. No te dejes absorber por los problemas diarios, hermanos y hermanas. No te dejes absorber por los problemas diarios. Cristo, hermanos y hermanas, se presenta en nuestras vidas cada día. Está en la Eucaristía, si vas a misa todos los días. Si lees su palabra, hermanos y hermanas, Dios ya se presente en su palabra. Si oras, Dios se hace presente. Si invocas el Espíritu Santo, Dios se hace presente. Si te unes a otro donde haya dos o más,
Él se hace presente. En ese periodo de estar esperando la segunda venida de Cristo, luego de que la primera vino, hermanos y hermanas, no te dejes absorber por los problemas diarios. Cristo constantemente viene en nuestro auxilio. En segundo lugar, hermanos y hermanas, ¿qué nos hace perder la esperanza para no tener el tono adecuado de la fe? Porque no sabemos superar la tentación de instalarnos en el mundo, en la sociedad, y queremos gozar la vida y malgastarla, hermanos y hermanas. Peligrosísimo. Eso nos hace perder la esperanza. Bien, tú quieres que recuperes la esperanza. ¿Qué tengo que hacer? Oye, cuidado con estar gozando la vida como si no hubiese mañana, como si no existiera Dios, como si Cristo no viniera por segunda vez, hermanos y hermanas. Y tener presente que cuando uno cae en las cosas del mundo y el espíritu del mundo y se deja llevar por él y goza de la vida en una forma mundana, se está malgastando la vida. En tercer lugar, ¿qué más nos hace perder la esperanza, hermanos y hermanas? Cuando estamos constantemente perturbados. La esperanza nos hace mantener firmes en la fe, permanecer firmes en la fe y dar valientemente testimonio, hermanos. Si te perturbas por lo que está pasando en la vida, en tu familia, en el matrimonio, sin esperanza y sin el tono de fe adecuado, hermanos y hermanas, vamos a tener un problema bien grande, porque la firmeza en la fe se pierde y valientemente no somos capaces de dar testimonio, porque vamos a perder el valor, nos vamos a escapar, nos vamos a fugar, vamos a quitar las manos del arado y no vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Así que eso es bien importante tenerlo en mente. ¿Qué más nos hace perder la esperanza y nos quita el tono fuerte de la fe, hermanos y hermanas? Cuando estamos esperando pues un Dios como mágico, que venga con grandes portentos, no estoy viendo que están hablando de imágenes fantásticas, no estoy viendo de los grandes prodigios con los que viene Cristo, no están hablando de los ángeles que se pelean en el cielo, hermanos y hermanas. Qué peligroso es eso. Cuando estamos como envueltos como en películas de fantasías de Hollywood, y entonces queremos esas manifestaciones, grandes prodigios, imágenes fantásticas, ángeles peleando en el cielo, para darnos cuenta de que wow, hay que tener fe porque mira lo que está pasando, es verdad. Ay, hermanos y hermanas, mucha gente pierde la esperanza porque como que no tienen el espectáculo, como que no tienen la magia. Y esto no se trata de nada de eso. Y aunque parezca un absurdo mencionarlo, hermanos y hermanas, eso hace perder el tono de la fe, porque a veces la gente ha focalizado la venida de Cristo y las bendiciones de Cristo en cosas que no se pueden focalizar. En quinto lugar, hermanos y hermanas, ¿qué más hace perder la fe y el tono de la fe? Pues, hermanos y hermanas, cuando no somos capaces de ver el amor del Padre, ¿no? El amor personal que Dios nos tiene. No somos capaces de verlo. Dios es Padre, Dios no es un verdugo. A veces con esto de la segunda venida de Cristo, lamentablemente el Dios en que algunas personas creen, hermanos y hermanas, la imagen que se han hecho muchas personas acerca de Dios es de un Dios de terror. Es un Dios, hermanos y hermanas, de venganza, de ira, de desquite, cruel. Que coge a los seres humanos y los tira en un infierno a que se ardan en el azufre, y se quema el cuerpo y se quema el alma misteriosamente, y entonces todo esto acaba con la gente. Y entonces déjame creer en Dios porque estoy asustado y tengo miedo, hermanos y hermanas. Perdemos la esperanza y la fe en la segunda venida de Cristo y en la venida de Cristo a diario en mi vida, cuando estamos, hermanos y hermanas, sin ver el amor personal de Dios por nosotros y por mi familia, por mí como esposo y por mi esposa, por mis hijos, por mi pueblo, por mi iglesia, por mi comunidad cristiana. Perdemos todo eso, hermanos y hermanas. Y aquí lo que tenemos es que recordar cómo es capaz Dios de intervenir en la historia para dejar ver su rostro, hermanos y hermanas, y su nombre. Y Dios interviene en la historia de la humanidad para dejar ver su rostro y su nombre desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis. Y siempre es en el tono de salvar vidas, no de destruirlas. Siempre es en el tono de salvar vidas. Hermanos y hermanas, recuerda la historia
de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vida, hermanos y hermanas, donde Dios interviene y se hace presente. Siempre la finalidad de Dios es de transformar la vida, de darnos una mejor vida, no de darnos la muerte. Dios es enemigo de la muerte, Dios es enemigo de la enfermedad, Dios es enemigo de los problemas, Dios es enemigo de la tortura. No, hermanos y hermanas, Dios es enemigo hasta del castigo. Es un Dios de amor, es un Padre, misericordia, bondad, perdón, oportunidad. Cuando no tenemos eso claro, hermanos y hermanas, el tono de nuestra fe ya no tiene esperanza y esto no tiene ningún sentido. Por eso celebramos Navidad, porque ¿qué es Navidad? Es la intervención de Dios en nuestra historia para dejar ver su rostro y para dejar ver su nombre. ¿Con qué propósito? De salvarnos. Entonces recobra la esperanza, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. De ahí es que viene. Por eso es que Isaías, en la primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, del capítulo 63, varios versículos salteados. Pero ¿qué dice Isaías en la primera lectura de hoy? Con la ansiedad de que Dios venga, porque es un Dios de salvación, es un Dios de perdón que manifiesta toda una bendición. La oración es ante Dios, ¿no? En esa esperanza que se manifiesta. Ojalá rasgases el cielo y bajases. O sea, tenemos tanta necesidad de lo bueno de parte de Dios. Ojalá rasgases el cielo y bajases. Eso es una oración, es una frase, es una oración de que venga tu reino, que venga tu persona a nosotros, que venga el Mesías, que venga en medio de nosotros. ¿Para qué? Porque hay bendición, hay salvación, no es para destruir, hermanos y hermanas. Y esto es importante porque así es que Dios se da a conocer. Y Adviento va marcado con ese advenimiento, llegada, venida. Ven, ven Señor, no tarde. Ven, ven Señor, que te esperamos. Ese es el Adviento, ¿no? Que se rasgue el cielo y que bajes, con urgencia te necesitamos. En sexto lugar, hermanos y hermanas, una palabra que siempre tenemos que tener pendiente: se pierde la fe, se pierde la esperanza y se pierde el tono de la fe, hermanos y hermanas, cuando estamos dormidos y cuando no estamos despiertos, porque el cristiano es una persona dinámica, hermanos y hermanas. Los cristianos somos dinámicos. ¿Cómo somos dinámicos, activos, proactivos, y no gente dormida, y no gente perezosa, y no gente desempleada en lo espiritual? Bueno, hermanos y hermanas, porque nosotros poseemos la experiencia del Espíritu Santo y sus dones. Somos fuertes en la oración, en una oración, hermanas y hermanas, que nos hace capaz de experimentar seguridad y convicción, porque estamos convencidos. ¿Puedes tú pensar en eso? Despiertos, no dormidos. ¿Por qué, Señor? Porque somos dinámicos. La esperanza te hace ser dinámico. La esperanza marca el tono dinámico de la fe, hermanos y hermanas. Gente despierta, gente animada, gente activa, gente que no se cansa, gente que pone las manos en el arado y quiere seguir. Y hubo una actividad y vamos para la otra. Y hubo un acto de oración y vamos para lo otro. Activos, hermanos y hermanas, todo el tiempo en el mundo. ¿Por qué? Porque el cristiano, cuando vive en la fe y en el Cristo vivo, es un cristiano dinámico. Los cristianos somos dinámicos. ¿Por qué? Porque poseemos la experiencia del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. La oración nos da fortaleza y nos hace fuerte, nos da seguridad, nos da convicción. Ese es el tono de la fe. Esperanza, esto lo provoca el Adviento. Por si no lo tiene, vamos a ganarlo en el nombre de Dios. Hermanos y hermanas, también es importante saber hasta el punto de hacer nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? Viéndolo desde otro punto de vista, la palabra de Dios, hermanos y hermanas, en un alimento espiritual. ¿Cómo se consigue? Ante todo lo que está pasando, la palabra de Dios y el alimento espiritual, que muchos pierden la esperanza porque como que la palabra de Dios no la entienden, como que no está viva, como que está muerta, y han perdido hasta el alimento espiritual. Aquí hay un punto que no podemos dejar pasar por alto, hermanos y hermanas, y es también una vida concentrada en los sacramentos. Y para esto también hay que estar despiertos en la fe, como cristianos en nuestra iglesia, despiertos y conscientes de los sacramentos que hemos recibido, porque son signos materiales, hermanos y hermanas, en los cuales Dios se compromete hasta el punto, fíjate cómo es, de hacer de los sacramentos
que la palabra de Dios esté viva y que haya alimento espiritual para nosotros. ¿Cómo es que no podemos tener un tono de la fe lleno de esperanza, hermanos y hermanas? Si hasta los sacramentos tenemos para poder nosotros nutrirnos de todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. En octavo lugar, ¿cómo podemos perder la esperanza y cómo se puede cambiar el tono de nuestra fe? Hermanos y hermanas, ser capaces de entender que hay una serie de problemas, actitudes, posturas, acondicionamientos del mundo que nos van a hacer perder la esperanza y el tono correcto de la fe. Porque nos perdemos. Y escucha, esto tiene que ver con el pecado. Nos perdemos a las palabras que nos traen la gente para ayudarnos, nos volvemos tercos, comenzamos lamentablemente a actuar mal, hermanos y hermanas, y no somos de ninguna forma atraídos por la buena noticia de parte de Dios. Caemos lamentablemente en la impureza, nos arrastra lamentablemente el mal. Y como dice Isaías en la primera lectura de hoy, nos convertimos, y con respeto decimos esto, está en la primera lectura, en un paño sucio. Cuando uno se convierte por el pecado en un paño sucio, hermanos y hermanas, la esperanza muere y el tono de la fe baja dramáticamente. Por eso Adviento, a pesar de que es morado, no es un tema penitencial como Cuaresma, porque no podemos repetir dos tiempos, ¿verdad? Pero Cuaresma lleva su violeta o lleva su azul, y Adviento lleva su violeta y lleva su azul, pero el tono no es tan penitencial como la Cuaresma, pero sí llama a la conversión, llama a la penitencia. Tiene que haber examen de conciencia en Adviento, hermanos y hermanas, porque la esperanza me lleva a tener conciencia de cómo regresar a la casa del Padre, y el tono de mi fe quedará marcado porque por la alegría y el gozo de ser perdonado, de que he vuelto a la casa del Padre, de que puedo comulgar, de que me puedo volver a casar, de que puedo volver a hacer muchas cosas que antes no podía hacer. Eso es importante verlo en este punto, hermanos y hermanas, del tiempo de Adviento. En octavo lugar, hermanos y hermanas, recordar a Dios como Padre y recordar a Cristo como Redentor y recordar al Espíritu Santo como Defensor. No te olvides del Dios Trino. La esperanza que yo tengo en una fe que tiene el tono de la espera del Señor y que gozo de sus bendiciones es que para mí Dios es Padre, Cristo es Redentor y el Espíritu Santo es mi defensor y abogado. Si cambiamos esas imágenes, hermanos y hermanas, de un Dios que es vengativo, que vendrá en el final de los tiempos a juzgar y a maldecir y a dividir, y para el infierno uno y para el cielo otro, y va a haber esa cosa tan mala. Van a haber unas cosas, hermanos y hermanas, pero no prediquemos así, no invitemos a nadie así. Un Cristo que va a ser el juez y tomará venganza sobre todo lo que hicieron con él en la tierra. No, hermanos y hermanas. Un Espíritu Santo que hará descender fuego del cielo para acabar con la tierra y prender en fuego todo y destruirlo. No, hermanos y hermanas. Podríamos pensar que la esperanza a la que somos llamados en el Adviento y el tono de la fe va marcado por el Dios Padre, por el Cristo Redentor y el Espíritu Santo Consolador, Defensor, hermanos y hermanas. Ponlo en revisión hoy, al comenzar el tiempo de Adviento, importantísimo para nosotros. En noveno lugar, hermanos y hermanas, no perdernos en las cosas que tal vez son más importantes en la vida y dejar la santidad. Ser santos. Punto importante, Adviento, esperanza por la santidad. Eso mantiene el tono de la fe. Ser santo, hermanos y hermanas, míralo, porque ser santo la gente dice, pues perfecto. Oh Dios, queremos que sea perfecto en Adviento. Oh, no se trata de eso. Escucha bien, ser santos en la Biblia, Pablo habla de la santidad. Y ser santo es, hermanos y hermanas, entender y conocer que pertenecemos a Dios, no a nadie más. Pertenecemos a Dios. Cuando yo hago algo, recordar, pertenezco a Dios, no pertenezco al príncipe de este mundo. Pertenezco a Dios, no pertenezco al espíritu de este mundo. Pertenezco a Dios, no pertenezco
a las tinieblas. ¿Estás entendiendo? Eso es camino de santidad. Eso me llena de esperanza. Eso mantiene el tono de la fe. La santidad. Alguien te dice, estás luchando por la santidad, te veré dentro de poco en un atrio en la iglesia. No, no se trata de eso. Se trata de que yo pertenezco a Dios, y como pertenezco a Dios, me comporto como alguien que pertenece a Dios. Importante, hermanos y hermanas. O sea, como bautizados estamos consagrados, y estamos consagrados a Dios. Eso nos recuerda a Pablo en la segunda lectura de hoy. Si quieres entenderlo mejor, 1 Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 9. Esa es la santidad de la que habla Pablo. Y así, hermanos y hermanas, terminamos nosotros hoy. Hay 10 puntos, hay 11 puntos más o menos de los que hablamos para que mantener la esperanza, hermanos y hermanas. Eso va a mantener el tono de nuestra fe en el tiempo de Adviento, para que nosotros empecemos a experimentar hoy, aquí, en día, a Cristo presente y vivo, y en una segunda venida que está por llegar. Esperanza, hermanos y hermanas. Es la esperanza del Adviento que iniciamos hoy, lo que mantiene el tono de la fe. Estamos concluyendo. No otra cosa, sino es el mismo Jesús y su regreso los que nos mantienen en promesa activa, en esperanza viva y en un tono, hermanos, elevado de la fe. No podemos perder la esperanza, hermanos y hermanas. Y fíjate, si hay una recomendación que yo te hago en este primer domingo de Adviento: no pasemos el tiempo viendo solo el mal. No pasemos el tiempo viendo solo el mal. La esperanza mantiene viva el tono de nuestra fe. Que así sea, en el nombre de Dios. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios, y más todavía, bendición.